Hoy vamos a entrar en algo que puede transformar tu manera de vivir cada día. Una vida de oración real, constante y cercana con Dios. No como rutina religiosa, sino como relación viva. Porque cuando aprendes a caminar con Dios en lo cotidiano, tu corazón encuentra dirección, tu mente encuentra paz y tus pasos encuentran propósito. Este mensaje es para ti que anhelas sentir a Dios más cerca en lo diario, en lo simple, en lo que nadie ve. Quédate hasta el final porque cada parte puede hablar a tu vida de manera personal. Y si este contenido bendice tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas reciban este mensaje. Escribe en los comentarios una frase de fe como: Señor, mi día está en tus manos. Decláralo con tu corazón. Abramos el alma y permitamos que Dios nos enseñe a vivir en conexión con Él cada día. Número 1. Abba, Padre. La oración comienza cuando dejas de sentirte extraño en casa. Muchos se acercan a la oración como si estuvieran entrando a un lugar donde no están seguros de ser bienvenidos. Bajan la voz, miden cada palabra, tratan de sonar correctos, como si Dios estuviera esperando que se equivoquen para marcarles la falta. Y sin darse cuenta, hablan más desde el miedo que desde el amor. Pero la oración no nació para ser un examen espiritual, nació para ser un encuentro. Nació para que el corazón encuentre descanso en aquel que ya te conoce por dentro. A veces tú mismo te impones una distancia que Dios nunca puso. Crees que tienes que llegar perfecto, cuando en realidad Él te invita a llegar sincero. Hay personas que oran intentando impresionar, usando palabras complicadas, repitiendo frases aprendidas, como si la elocuencia moviera el corazón de Dios. Pero, fíjate bien, un hijo pequeño no necesita discursos para que su padre lo escuche, solo necesita abrir la boca. Cuando la oración se vuelve actuación, pierde su esencia, porque Dios no busca actores espirituales, busca hijos que confíen. Y tal vez aquí está el error silencioso de muchos. Se relacionan con Dios como si fueran siervos temerosos y no hijos amados. El siervo piensa en reglas, el hijo piensa en cercanía. El siervo teme fallar, el hijo sabe que puede volver. Cuando alguien ora con mentalidad de esclavo, suele sentir que debe merecer la respuesta. Si falla, se esconde. Si cae, se aleja. Si peca, guarda silencio. Como si Dios se cansara de escuchar la misma voz. Pero el amor de un padre no funciona así. Un buen padre no se harta de los pasos de su hijo, aunque sean torpes. Al contrario, se alegra cuando el hijo vuelve a hablarle. Jesús no abrió un tribunal para que te defiendas, abrió una familia para que pertenezcas. No oras para ser aceptado, oras porque ya fuiste aceptado. Esa verdad cambia la manera en que te acercas. La Biblia dice en Romanos 8:15 que no recibimos espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba no suena a ceremonia, suena a hogar. Es la voz de quien sabe que tiene un lugar seguro, no es un título frío, es una expresión de confianza. Es como decir papá desde el alma. Cuando entiendes eso, algo dentro de ti se reordena. Ya no hablas desde la inseguridad, hablas desde la pertenencia. Ya no oras como quien presenta un trámite, oras como quien conversa en casa. Y aquí hay algo que toca el corazón. Antes de pedir cualquier cosa, recuerda quién eres. Porque si olvidas tu identidad, tus palabras se llenan de ansiedad. Pero cuando recuerdas que eres hijo, tus palabras se llenan de paz. Cambia la postura interior. Ya no te acercas como mendigo, sino como heredero. No reclamas derechos, descansas en amor. Incluso tus silencios se vuelven oración cuando sabes que estás en casa. Imagina a un hijo que llega a su hogar y toca la puerta esperando permiso para entrar. Suena extraño, ¿verdad? Él simplemente entra porque pertenece allí. Así también la oración nace de la certeza de pertenecer.
No fuerzas la puerta, no pides cita, no negocias amor, solo vienes, tal como estás, con tus cargas, tus dudas, tus luchas, y en ese venir sincero ocurre algo profundo. El corazón deja de sentirse extraño. Casi nadie ora desde identidad, muchos oran solo desde necesidad, pero la necesidad sin identidad produce angustia, mientras que la identidad produce confianza. Cuando sabes que tienes Padre, incluso tus peticiones cambian de tono. Ya no suplicas con desesperación, hablas con esperanza. Y poco a poco, la oración deja de ser un momento aislado y se vuelve una forma de vivir acompañado. Tal vez hoy no necesitas aprender nuevas palabras para orar. Tal vez solo necesitas recordar que tienes hogar, porque la oración verdadera comienza cuando dejas de sentirte visitante y empiezas a vivir como hijo. Y cuando el corazón entiende eso, decir Padre ya no es una frase religiosa, es un lugar de descanso. Número 2. Señor, enséñanos la humildad que abre la puerta a orar bien. Hay momentos en la vida espiritual en los que uno tiene que admitir algo muy sencillo, pero muy profundo. Sabemos hablar, pero no siempre sabemos orar. Sabes decir muchas cosas, sabes pedir, sabes repetir frases que has escuchado, pero orar de verdad es otra cosa. Orar es abrir el corazón sin máscaras, es quedarse delante de Dios sin prisa. Y fíjate, si la oración fuera tan automática como muchos piensan, no habría tanta gente orando y sintiéndose vacía. La oración real no es solo sonido, es encuentro. No es solo palabras hacia el cielo, es el corazón alineándose con el corazón de Dios. Los discípulos caminaron con Jesús todos los días. Vieron milagros, escucharon enseñanzas, presenciaron momentos que cualquiera consideraría suficientes para sentirse expertos. Sin embargo, algo en la forma en que Jesús oraba les mostraba que había un nivel más profundo. Ellos notaron que cuando Él oraba, había una conexión especial, una paz diferente, una autoridad silenciosa. Por eso, en Lucas 11:1 le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No pidieron aprender a hacer milagros primero, pidieron aprender a orar. Eso revela que entendieron que la fuente de todo estaba en esa relación secreta con el Padre. Y aquí hay una lección para nosotros. Si quienes vivían al lado de Jesús reconocieron su necesidad de aprender, ¿cuánto más nosotros? Orar bien no es automático, no viene solo por asistir a reuniones o escuchar mensajes. Se aprende observando a Jesús, acercándose a su forma de relacionarse con el Padre. Se aprende en la práctica, en la sinceridad, en la dependencia. A veces creemos que por llevar tiempo en la fe ya dominamos la oración, pero la oración no se domina, se cultiva. Existe un peligro silencioso en la rutina espiritual. Repetir palabras sin pensar puede dar sensación de cumplimiento, pero no siempre produce conexión. La rutina puede vaciar lo que antes era vida. Puedes decir las mismas frases cada día y aún así mantener el corazón lejos. Dios no se impresiona por la repetición, Él mira la disposición interior. Cuando alguien cree que ya sabe orar lo suficiente, deja de crecer. Y en lo espiritual, dejar de crecer es empezar a secarse por dentro. En cambio, la humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. El que admite su necesidad empieza a entrar en lo profundo. Dios honra el corazón enseñable. Cuando tú dices con sinceridad, necesito aprender, algo se mueve. No es debilidad, es madurez espiritual. Es reconocer que siempre hay más de Dios por conocer. La humildad no te hace pequeño, te hace disponible. Jesús no solo enseñó frases para repetir, enseñó una forma de relacionarse. Mostró que la oración incluye silencio, confianza, dependencia y entrega. A veces habló mucho, otras veces se retiró solo. A veces dio gracias antes de ver el milagro. Todo eso enseña que la oración es relación viva, no fórmula rígida. Es caminar con Dios durante el día, no solo hablarle en emergencias. Tal vez hoy
La oración más honesta que puedes hacer no es larga ni elocuente. Puede ser tan simple como decir, Señor, enséñame a orar. Esa frase nace de un corazón que quiere crecer. Y cuando esa petición es genuina, Dios responde formando tu interior. Empieza a ajustar tus prioridades, tu manera de pedir, tu manera de escuchar. Porque la oración no solo cambia circunstancias, cambia al que ora. Te vuelve más sensible, más confiado, más consciente de la presencia de Dios. Y cuando aprendes a orar mirando a Jesús, descubres que no se trata de hablar más, sino de permanecer más. No se trata de sonar espiritual, sino de ser sincero. Así nace un hambre espiritual real, un deseo de conocer a Dios más allá de lo superficial. Y ese hambre, cuando es cultivada, transforma la vida diaria. La oración deja de ser tarea y se vuelve refugio, se vuelve dirección, se vuelve descanso. Y todo empieza con una sencilla pero poderosa decisión: reconocer que todavía podemos aprender, porque quien sigue aprendiendo a orar, sigue creciendo en relación con Dios. Número 3. Cierra la puerta donde comienza la oración que sí conecta. Hay oraciones que suenan bonitas, pero no siempre conectan profundo. Y no es porque Dios esté lejos, sino porque el corazón sigue lleno de ruido. A veces quieres hablar con Dios mientras tu mente corre detrás de pendientes, preocupaciones y notificaciones. Intentas orar, pero al mismo tiempo estás pensando en lo que sigue en tu día. Así la oración se vuelve superficial. No porque falten palabras, sino porque falta presencia. La oración que transforma nace cuando decides detenerte de verdad. Cuando eliges estar, no solo decir. Muchos imaginan el lugar secreto como un cuarto especial, con luz tenue y silencio perfecto. Pero la intimidad con Dios no depende de un espacio lujoso, depende de una decisión interior. Puedes estar en una habitación sencilla, en un rincón de tu casa, incluso en un lugar cotidiano, y aún así tener un encuentro profundo. El verdadero aposento empieza en el corazón enfocado. Jesús habló de esto en Mateo 6, versículo 6, cuando dijo que al orar entráramos en lo secreto. No era una instrucción arquitectónica, era una invitación a la intención. A cerrar lo que distrae para abrir lo que importa. Y fíjate en algo, no solo se cierra una puerta física, también se cierran puertas internas. La puerta de la preocupación que repite problemas, la puerta de la prisa que quiere terminar rápido, la puerta de la distracción que roba atención. Cada vez que eliges callar esas voces, estás entrando en intimidad, porque la intimidad con Dios no compite con el ruido, florece en el silencio. Y ese silencio no es vacío, es espacio para que Dios hable al alma. En lo secreto no hay aplausos. Nadie ve cuánto tiempo pasas allí. Nadie celebra tus momentos de oración privada. Y justo por eso ese lugar tiene tanto poder, porque allí no actúas para otros, eres tú tal como eres. Jesús también enseñó que el Padre ve en lo secreto. Y cuando Dios ve lo que otros no ven, algo empieza a formarse dentro de ti. Lo secreto transforma motivaciones, sana intenciones y ordena pensamientos. Es como regar raíces que nadie observa, pero que luego sostendrán un árbol fuerte. Lo que crece en privado sostiene lo que se muestra en público. Un árbol no se mantiene por sus hojas, sino por sus raíces. De la misma manera, una vida espiritual firme no se sostiene por lo visible, sino por la intimidad cultivada. Cuando oras en secreto, tu paciencia cambia, tu reacción cambia, tu manera de mirar la vida cambia. Otros verán el fruto, pero no verán el proceso. Y está bien, porque la gloria no es para quien ora, sino para Dios que responde. La intimidad con Dios no ocurre por accidente, no aparece solo cuando hay problemas, se construye con intención,
se protege como algo valioso. Así como proteges una relación importante, también cuidas tu tiempo con Dios. A veces eso significa apagar el teléfono unos minutos. A veces significa levantarte un poco antes. A veces significa decir no a ciertas distracciones. No es obligación pesada, es prioridad amorosa. También se agenda, porque lo que no se agenda suele desplazarse. Si esperas tener tiempo sobrante para orar, probablemente nunca llegará. Pero cuando decides darle un espacio en tu día, estás diciendo con tus acciones que Dios es parte central de tu vida. Y ese pequeño acto de orden cambia mucho más de lo que imaginas y se defiende, porque siempre habrá algo intentando robar ese momento. Siempre habrá ruido, tareas, urgencias, pero cada vez que defiendes tu tiempo con Dios, fortaleces tu interior. No lo haces por religión, lo haces por relación. No lo haces para cumplir, lo haces para conectar. Imagina por un momento tu propio lugar secreto, no como un sitio perfecto, sino como un momento real, donde bajas el ritmo y abres el corazón. Allí no necesitas impresionar, solo necesitas estar. Y en ese estar sencillo, Dios comienza a trabajar en lo profundo. Porque la oración que sí conecta no nace del ruido exterior, nace de un corazón que aprendió a cerrar la puerta y a permanecer. Y cuando permaneces, descubres que Dios ya estaba esperando allí. Número 4. Santificado sea tu nombre, el orden que casi nadie respeta. Muchos llegan a la oración con una lista en la mano y una prisa en el corazón. Empiezan hablando de lo que falta, de lo que duele, de lo que urge. Y claro, Dios escucha las peticiones, pero a veces el orden revela el enfoque del corazón. Cuando lo primero que sale de la boca es dame, ayúdame, resuelve, la oración puede volverse solo una búsqueda de soluciones. Sin darte cuenta, tratas a Dios como respuesta rápida y no como presencia santa. Y fíjate, no es que pedir esté mal, es que cuando solo pides, te pierdes de algo mayor. Conocer a quién le estás pidiendo. Jesús mostró un orden diferente. Cuando enseñó a orar, puso primero la adoración. En Mateo 6:9 aparece esa frase breve pero profunda: santificado sea tu nombre. Antes del pan diario, antes del perdón, antes de la provisión, viene la honra. Eso no es casualidad, es dirección espiritual. Es como si dijera, antes de hablar de tus asuntos, recuerda quién es Dios. Porque cuando olvidas quién es Él, tus problemas se ven gigantes. Pero cuando lo recuerdas, todo empieza a tomar su lugar. Muchos solo piden porque viven enfocados en la necesidad, y es comprensible, la vida trae cargas reales. Pero la adoración cambia la perspectiva. Cuando adoras, dejas de mirar solo tu situación y empiezas a mirar su grandeza, y algo ocurre por dentro. El alma deja de girar alrededor del problema y empieza a girar alrededor de Dios. Eso no elimina mágicamente las dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Santificar el nombre de Dios es reconocer que Él es distinto, santo, digno de honra. Es tratarlo como Dios y no como uno más en la agenda del día. A veces, sin querer, lo reducimos a una opción más: trabajo, pendientes, mensajes y, si queda tiempo, oración. Pero santificar su nombre es ponerlo en el lugar que le corresponde. Es decir, con el corazón, tú eres primero, tú eres mayor, tú eres digno. No es solo una frase, es una postura interior. Cuando haces eso, tu manera de hablar cambia, tu tono cambia, tu actitud cambia. Ya no llegas solo con quejas, llegas con reconocimiento, empiezas a recordar su fidelidad pasada, su cuidado, su misericordia. Y al recordar, la fe se despierta. Porque la adoración no informa a Dios de quién es Él, te recuerda a ti quién es tu Padre, y ese recordatorio fortalece. La adoración también tiene un efecto silencioso pero poderoso, reordena el alma. Cuando exaltas a Dios, tus emociones encuentran lugar.
La ansiedad comienza a bajar, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón se siente sostenido. Es como si el interior encontrara equilibrio. Sabes que Él sigue siendo Dios, aunque el día sea difícil. Sabes que su autoridad no cambia aunque tus circunstancias cambien. Muchas veces entras a la oración cargado y sales más ligero. ¿Por qué? Porque al adorar, el alma suelta el peso de querer controlarlo todo. Reconoce que hay un Dios mayor. Y ese reconocimiento trae descanso. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de ocupar el trono del corazón. Dios vuelve a ocupar su lugar. Adorar también alinea deseos. A veces pides cosas que, vistas desde la ansiedad, parecen urgentes. Pero cuando pasas tiempo honrando a Dios, tus prioridades se ajustan. Empiezas a desear lo que Él desea. Empiezas a valorar lo eterno sobre lo momentáneo. Y tus oraciones se vuelven más profundas, menos impulsivas. Hay algo especial en empezar la oración diciendo quién es Dios antes de decir lo que necesitas. Es como poner la brújula en la dirección correcta. El corazón se centra, la mente se calma, el espíritu se abre. Y desde allí, pedir ya no nace del desespero, sino de la confianza. Tal vez hoy puedas intentar ese orden. Antes de presentar tu lista, presenta tu honra. Antes de hablar de tus cargas, habla de su grandeza. No porque Dios necesite halagos, sino porque tu corazón necesita enfoque. Y cuando Dios está en su lugar, todo lo demás empieza a acomodarse, porque la adoración no es un requisito religioso, es una puerta que te lleva a una oración más profunda, más sincera y más transformadora. Número 5. Venga tu reino, cuando dejas de usar la oración para controlar. A veces la oración se convierte en un intento sutil de dirigir a Dios. Le contamos lo que debería hacer, cuándo debería hacerlo y cómo debería resolverse. Presentamos planes, fechas, soluciones, y sin darnos cuenta usamos la oración como si fuera un volante que queremos controlar. Hablamos mucho, pero soltamos poco. Pedimos dirección, pero esperamos que coincida exactamente con lo que ya decidimos. Y ahí el corazón se cansa, porque intenta confiar en Dios mientras no deja de aferrarse al control. Muchos acercan a Dios una lista de deseos bien organizada, sueños, metas, puertas que quieren ver abiertas. Eso no es malo en sí mismo, pero la oración no fue diseñada solo para presentar pedidos. Fue diseñada para rendir el corazón. Hay una diferencia entre contarle a Dios lo que anhelas y exigir que todo ocurra a tu manera. La oración verdadera no busca torcer la voluntad de Dios hacia la tuya, busca alinear tu voluntad con la de Él. Y esa alineación trae paz, aunque el camino no sea el que imaginabas. Cuando Jesús enseñó a orar, incluyó una frase corta pero desafiante. En Mateo 6:10 aparece ese clamor, venga tu reino. Eso implica algo profundo. Significa que su gobierno tenga prioridad sobre tus planes, que su dirección esté por encima de tus cálculos. Decirlo de verdad es abrir la mano y decir, Dios, tú sabes mejor. Y eso cuesta, porque todos queremos seguridad, respuestas claras y resultados rápidos. Pero el reino de Dios no se mueve por ansiedad humana, se mueve por sabiduría eterna. Rendirse no es perder. A veces pensamos que si soltamos, algo saldrá mal. Pero rendición en manos de Dios no es derrota, es descanso. Es reconocer que Él ve lo que tú no ves. Tú miras el presente, Él mira el panorama completo. Tú ves una puerta cerrada, Él ve el camino protegido. Tú ves retraso, Él ve preparación. Cuando entiendes eso, el corazón empieza a confiar de otra manera. Ya no oras desde la presión, oras desde la dependencia. El reino de Dios no es un lugar inseguro donde quedas a la deriva. Es el lugar más seguro para tu vida. Allí su voluntad no busca dañarte, busca formarte. A veces su respuesta no coincide con tu deseo inmediato, pero siempre apunta a tu bien más profundo.
Y cuando el alma comprende eso, la rendición deja de ser forzada y se vuelve confiada. Imagina conducir un auto en una carretera desconocida, de noche, bajo lluvia, tus manos firmes en el volante, pero sin conocer el camino. Ahora imagina que a tu lado va alguien que conoce cada curva, cada tramo, cada riesgo. Rendirse sería permitir que esa persona conduzca, no porque tú no puedas manejar, sino porque el otro ve mejor. Así es con Dios. Soltar el volante no es incapacidad, es sabiduría espiritual. Tal vez hoy hay áreas donde sigues apretando el control. Decisiones, relaciones, futuro, provisión. Áreas donde dices confiar en Dios, pero internamente sigues intentando resolver todo solo. La oración se vuelve el lugar donde puedes identificar eso con honestidad. No para sentir culpa, sino para soltar con fe. Puedes decirle, Señor, esto me cuesta, pero lo pongo en tus manos. Esa entrega no siempre se siente cómoda al inicio. El corazón humano prefiere garantías visibles, pero con el tiempo descubres algo hermoso. Lo que entregas a Dios queda mejor cuidado que en tus propias manos, porque Él no administra tu vida con improvisación, sino con propósito. Cuando oras diciendo, venga tu reino, estás invitando a Dios a gobernar áreas donde antes gobernaba el miedo, el apuro o el orgullo. Y donde Dios gobierna, hay orden. Tal vez no inmediato, pero seguro. Tal vez no como esperabas, pero más sabio de lo que imaginabas. La oración deja de ser un intento de controlar resultados y se vuelve un acto de confianza. Allí el alma respira, allí la carga baja, porque ya no todo depende de ti, depende de un Dios que sabe guiar, y en esa rendición confiada, el corazón encuentra libertad, porque soltar en manos de Dios no es perder dirección, es encontrar la dirección correcta. Número 6. No se haga mi voluntad, la oración que rinde el control y encuentra paz. Hay oraciones que salen fáciles de la boca, pero hay otras que cuestan decir porque tocan el control del corazón. Todos tenemos deseos claros, planes definidos y expectativas sobre cómo deberían resolverse las cosas. Y cuando llevas eso a la oración, una parte de ti quiere confiar, pero otra parte quiere asegurar el resultado. Sabes que Dios puede hacerlo mejor, pero también temes que su respuesta no coincida con lo que esperas. Esa tensión es más común de lo que parece. No significa que tengas poca fe, significa que eres humano. Decirle a Dios que se haga su voluntad suena espiritual, pero vivirlo es otra historia. Porque si somos sinceros, a veces tememos que la voluntad de Dios implique espera, cambio o renuncia. El corazón se pregunta en silencio, ¿y si duele? ¿Y si no es lo que quiero? ¿Y si pierdo algo? Allí aparece la lucha interna. Parte de ti descansa en Dios, pero otra parte aprieta el control. Y en esa mezcla de fe y temor nace una oración honesta. Dios no se sorprende por eso. Él conoce ese diálogo interior. Jesús mismo mostró esa humanidad. En Lucas 22:42 se escucha su clamor al Padre cuando dijo que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Antes expresó su deseo, su carga, su dolor. Eso muestra algo importante. Ser honesto con Dios no es falta de fe. No necesitas esconder lo que sientes. Puedes decirle que te cuesta, que tienes miedo, que no entiendes. La fe no es negar emociones, es llevarlas a Dios. La sinceridad abre espacios donde la religiosidad solo pone máscaras. El momento en Getsemaní no fue una escena simbólica, fue angustia real. Fue el peso de una decisión consciente. Jesús sabía el costo y aún así eligió confiar. Esa rendición no nació de sentirse cómodo, nació de decidir obedecer. Y eso enseña algo profundo. La rendición verdadera no depende de emoción, depende de convicción. No esperas tener ganas de soltar, eliges soltar porque confías en quien sostiene tu vida. Muchas veces queremos paz antes de rendirnos, pero la paz llega después de entregar. Primero sueltas,
luego descansas. Primero confías, luego se aquieta el corazón. La paz no siempre aparece cuando todo se resuelve, aparece cuando dejas de pelear con la voluntad de Dios. Es como dejar de nadar contra la corriente y permitir que Él te guíe a la orilla correcta. Imagina a un arquitecto mirando un terreno vacío. Tú ves polvo, límites, espacio pequeño. Él ve diseño, estructura, futuro. Así pasa con Dios. Tú ves una parte de la historia, Él ve la obra completa. Tú intentas construir una choza segura, Él planea un palacio firme, pero para que construya a su manera, necesitas entregarle el control del plano. Y eso implica confianza, no resignación. Resignarse es rendirse sin esperanza. Confiar es entregarse sabiendo que Dios hace bien las cosas. Tal vez hoy hay áreas donde sigues negociando con Dios. Le dices que confías, pero con condiciones. Futuro, familia, decisiones, tiempos. Y está bien reconocerlo. La oración es el lugar donde puedes nombrar esas áreas sin vergüenza. Puedes decirle, Padre, esto me cuesta, pero lo pongo en tus manos. Esa frase sencilla tiene más poder del que imaginas cuando nace de un corazón sincero. Cuando entregas de verdad, algo cambia dentro. No siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia tu interior. La ansiedad pierde fuerza, la presión baja, el alma respira distinto, porque entiendes que tu vida no está sostenida solo por tus decisiones, sino por la sabiduría de Dios. Y su sabiduría no falla. Aceptar la voluntad de Dios no significa que todo será fácil, significa que no caminarás solo. Significa que incluso lo difícil tendrá propósito. Y cuando el corazón comprende eso, la oración deja de ser lucha y se vuelve descanso. Ya no oras para convencer a Dios, oras para alinearte con Él. Allí nace una paz profunda, no una paz superficial, sino una que sostiene en medio de la incertidumbre. La paz de saber que, aunque no veas todo el camino, el Padre sí lo ve. Y cuando confías en eso, decir hágase tu voluntad, deja de ser una frase religiosa y se convierte en un acto de amor. Porque confiar en la voluntad de Dios es creer que su plan es mejor que tu control. Y en esa entrega, el corazón finalmente descansa. Número 7. El pan de cada día, cuando dejas de vivir en ansiedad por mañana. La mayoría de las personas busca a Dios cuando algo se sale de control. Cuando hay una crisis, una noticia difícil, una necesidad urgente. En esos momentos, la oración se vuelve intensa. Pero cuando todo parece estable, el corazón se distrae y empieza a caminar solo. Sin notarlo, dejamos a Dios para lo extraordinario y manejamos lo cotidiano por nuestra cuenta. Y ahí nace un cansancio silencioso, porque la vida diaria también pesa. Las decisiones pequeñas, las responsabilidades, los pendientes, todo eso forma parte de la carga del alma. A veces pensamos que Dios solo se interesa por asuntos grandes, pero Jesús mostró otra cosa. Él habló de pedir el pan de cada día. Eso revela un Padre atento a lo básico, a lo sencillo, a lo de todos los días. En Mateo 6:11 aparece esa petición breve, el pan de hoy. No es un pedido lujoso, es provisión diaria. Es reconocer que incluso lo que parece normal viene de su mano. El aire que respiras, la fuerza para trabajar, la sabiduría para decidir, todo eso también es cuidado divino. El error común es pensar que podemos manejar solos lo pequeño y acudir a Dios solo cuando no hay salida. Pero la dependencia diaria fortalece la fe más que la oración de emergencia. Cuando hablas con Dios en lo cotidiano, tu corazón aprende a reconocer su presencia en todo momento. Descubres que Él no solo responde en milagros grandes, también sostiene en detalles simples, y esos detalles, acumulados día tras día, construyen una vida guiada. Hay algo especial en la palabra hoy. Jesús no enseñó a pedir provisión para 10 años, enseñó a confiar por este día. Eso confronta nuestra mente, porque queremos seguridad a largo plazo.
Nos gusta tener todo resuelto, todo previsto, pero Dios muchas veces trabaja formando confianza diaria, no porque quiera que vivas con miedo, sino porque quiere que vivas cerca. La dependencia diaria mantiene el corazón conectado. La ansiedad suele nacer cuando intentas vivir hoy con el peso de mañana. Te preocupas por lo que aún no llega, por escenarios que no existen. La mente corre al futuro y el corazón pierde paz en el presente. Pero cuando confías en la provisión de hoy, algo se aquieta. No porque ignores el mañana, sino porque decides no cargarlo solo. Mañana volverás a confiar, y pasado mañana también. Así se construye una fe constante, paso a paso. Dios no prometió mostrarte todo el mapa de una vez, pero sí caminar contigo cada día, como una luz que alumbra el tramo que estás pisando. A veces queremos reflector de estadio, y Él ofrece lámpara para el siguiente paso, y esa luz es suficiente para no tropezar. La dependencia diaria no limita tu vida, la enfoca. Te enseña a vivir presente, agradecido, atento a su cuidado. Orar por lo pequeño cambia la perspectiva. Puedes hablar con Dios sobre tu trabajo, tus decisiones simples, tus conversaciones, tu descanso. No porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas reconocerlo. Cuando incluyes a Dios en lo cotidiano, tu día deja de ser solo rutina y se vuelve relación. Descubres que no hay tema insignificante para un Padre que ama. Muchas veces intentamos resolver todo solos por costumbre. Planificamos, calculamos, corremos, y solo cuando algo falla, miramos al cielo. Pero qué distinto sería comenzar el día diciendo: Señor, acompáñame hoy, dame sabiduría en lo simple, ayúdame en lo que parece pequeño. Esa oración sencilla abre espacio para su dirección. La dependencia diaria también trae gratitud. Empiezas a notar provisiones que antes dabas por hechas. Un encuentro oportuno, una solución inesperada, una fuerza que aparece justo a tiempo. Todo eso habla de un Dios presente, y cuando lo reconoces, la fe crece de manera natural. Vivir así no significa pasividad, significa confianza activa. Haces tu parte, pero sabes quién sostiene el resultado. Trabajas, pero reconoces la fuente. Caminas, pero no solo. Esa conciencia transforma la manera en que enfrentas el día. Al final, el pan de cada día no es solo alimento físico. Es gracia suficiente, paz suficiente, fuerza suficiente para hoy. Y cuando el corazón aprende a depender así, la ansiedad pierde terreno, porque entiendes que si Dios sostuvo ayer y sostiene hoy, también sabrá sostener mañana. Entonces respiras distinto, caminas distinto y descubres que la vida diaria, en manos de Dios, se vuelve un lugar de cuidado constante. Número 8. Perdónanos como perdonamos, la parte que muchos quieren saltar. Hay cargas que no se ven, pero pesan más que cualquier problema externo. El rencor es una de ellas. Puedes seguir con tu vida, trabajar, hablar, sonreír, pero por dentro cargar una herida que no ha sido soltada. Y sabes, el resentimiento tiene algo particular. No se queda en el pasado, se revive cada día en la memoria. Cada vez que recuerdas lo que pasó, el corazón vuelve a sentirlo. Es como cargar una mochila llena de piedras invisibles. Nadie más la ve, pero tú sí la sientes. El rencor promete justicia emocional, pero en realidad produce desgaste interior. Uno piensa que aferrarse al dolor protege, pero termina encerrando. La persona que te hirió quizás sigue su vida, pero el resentimiento te mantiene atado a ese momento. No porque el daño no haya sido real, sino porque el alma necesita libertad. Cuando el corazón guarda ofensa, la oración también se vuelve pesada. Las palabras salen, pero algo se siente bloqueado, como si hubiera un techo bajo. No es que Dios se aleje, es que el rencor ocupa espacio que debería ser de paz. Jesús habló con claridad sobre esto.
En Mateo 6, versículos 14 y 15, enseñó que el perdón hacia otros está conectado con la libertad espiritual. No lo dijo para presionar, lo dijo para liberar. Porque Dios sabe que un corazón lleno de amargura no puede disfrutar plenamente la gracia. El perdón no es un requisito frío, es una medicina profunda. No se trata solo de la otra persona, se trata de tu sanidad. Ahora bien, perdonar suele malinterpretarse. Perdonar no es justificar lo que estuvo mal. El daño puede haber sido real, injusto, doloroso. Llamar bueno a lo que fue malo no es perdón, es negación. Tampoco es olvidar como si nada hubiera pasado. La memoria humana no funciona así. Hay experiencias que marcan, y perdonar tampoco significa reconciliarse a la fuerza. Hay relaciones que necesitan límites sanos. El perdón no te obliga a exponerte de nuevo al daño. Perdonar, en esencia, es soltar la deuda. Es dejar de cobrar en el corazón lo que el otro te debe. Es decir, no cargaré esto más. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El perdón libera primero al que perdona. Es abrir la mano para dejar caer una piedra que ya te cansó sostener. Y aquí hay algo honesto. El perdón rara vez es un evento único. Muchas veces es un proceso. Un día decides perdonar y al siguiente vuelve el recuerdo. Y toca soltar otra vez. No significa que fallaste, significa que estás sanando. El perdón se practica. Es una decisión que se reafirma cuando la herida intenta hablar de nuevo. Dios entiende ese proceso. No espera perfección instantánea. Ve la intención del corazón. Cuando le dices, Señor, quiero perdonar, ayúdame, algo empieza a moverse dentro. La gracia de Dios también sostiene en ese camino, porque perdonar profundamente no siempre nace de la fuerza humana. Muchas veces nace de la ayuda divina. Además, recordar cuánto hemos sido perdonados cambia la perspectiva. Todos hemos necesitado gracia. Todos hemos fallado. Cuando el corazón reconoce eso, se vuelve más sensible para extender perdón. No desde superioridad, sino desde humildad, desde entender que vivimos por misericordia. El perdón también rompe cadenas emocionales. La amargura repite la herida, el perdón interrumpe el ciclo. Poco a poco, el dolor pierde intensidad. La memoria sigue, pero ya no domina. El corazón respira distinto, la oración se vuelve más ligera, la presencia de Dios se siente más cercana, porque el alma deja espacio para la paz. Tal vez hoy hay un nombre, un rostro, una situación que viene a tu mente. No necesitas negarlo. Puedes traerlo en oración con sinceridad, decir, Dios, esto me dolió, pero no quiero vivir atado a esto. Te entrego esta herida, enséñame a soltar. Esa oración honesta abre camino a la sanidad. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia el peso que llevas hacia el futuro. Es un regalo que te das con la ayuda de Dios. Y cuando el corazón empieza a vivir en perdón, la oración fluye con más libertad. Porque ya no hablas desde la herida abierta, sino desde un alma en proceso de restauración. Allí la gracia se siente real. Allí la libertad empieza a crecer. Porque un corazón que perdona es un corazón que respira paz. Número 9. No nos metas en tentación. La oración del que se conoce a sí mismo. Hay una parte de la vida espiritual que requiere mucha honestidad. Reconocer que no somos tan fuertes como a veces creemos. A todos nos gusta pensar que tenemos control, que podemos manejar cualquier situación, que ciertas cosas no nos afectarían. Pero la realidad del corazón humano es distinta. Todos tenemos áreas frágiles, inclinaciones, momentos de debilidad, y no admitirlo no nos hace más fuertes, nos hace más vulnerables, porque lo que no reconoces, no lo proteges. Muchas caídas espirituales no comienzan con malas intenciones, comienzan con exceso de confianza. El corazón dice, yo puedo, eso no me afecta, lo tengo bajo control. Y justo allí se abre la puerta al tropiezo.
La humildad, en cambio, actúa como escudo. El que sabe que puede fallar camina con más cuidado. El que conoce su debilidad pide ayuda antes de estar en el borde. Esa es una sabiduría que protege. Jesús incluyó una petición muy reveladora en la oración modelo. En Mateo 6:13 aparece esa frase donde se pide no ser llevado a tentación. Eso muestra algo profundo. La vida espiritual no se trata solo de reaccionar cuando llega la prueba, sino de prepararse antes. Es una oración preventiva. Es decirle a Dios: conozco mi fragilidad, guíame lejos de lo que puede hacerme caer. Esa actitud no es miedo, es madurez. La tentación por sí misma no es pecado, es una invitación, una propuesta, una posibilidad. El error no está en que exista, sino en aceptarla. Incluso Jesús fue tentado, pero no cedió. Eso demuestra que la tentación es parte de la experiencia humana. No te hace malo sentirla, te hace humano. Lo que define el rumbo es la decisión que sigue. Por eso la vigilancia del corazón es tan importante. A veces la tentación no llega de forma escandalosa. Llega disfrazada de algo pequeño, algo aparentemente inofensivo. Una conversación que cruza límites, una decisión impulsiva, una curiosidad que se alimenta. El enemigo no siempre empuja de golpe, muchas veces seduce paso a paso. Y cuando alguien baja la guardia pensando que no pasa nada, allí empieza el desliz. Reconocer tus zonas débiles no es vivir con culpa, es vivir con sabiduría. Hay personas que saben que ciertas compañías los influyen mal. Otros saben que ciertos hábitos los arrastran. Otros conocen sus luchas internas con orgullo, ira o deseos desordenados. Identificar eso no te condena, te prepara. Te permite poner límites sanos antes de estar en riesgo. Evitar escenarios peligrosos también es parte de la madurez espiritual. A veces oramos pidiendo fuerza, pero seguimos caminando hacia el lugar de tropiezo. Es como pedir no mojarse mientras se camina bajo la lluvia sin protección. Dios da salida, pero también espera decisiones responsables. Alejarte de lo que te debilita no es cobardía, es cuidado del alma. Pedir ayuda a tiempo cambia mucho. Hay oraciones que se hacen antes de caer y otras que se hacen después. Las primeras previenen heridas, las segundas buscan restauración. Ambas son escuchadas, pero cuánto dolor se evita cuando se ora con anticipación. Decir: Señor, guárdame de lo que puede hacerme tropezar, es una muestra de dependencia sincera. También ayuda a rodearte de ambientes que fortalezcan tu fe. Lo que escuchas, lo que miras, con quién compartes, todo influye. El corazón se forma con lo que alimenta. Si nutres el alma con verdad, tendrás más claridad para decir no cuando algo quiera desviarte. La vigilancia no es paranoia espiritual, es atención saludable. Hay una tranquilidad especial en caminar consciente de la propia fragilidad, pero confiando en la ayuda de Dios. Ya no vives presumiendo fuerza, vives dependiendo de gracia. Y esa dependencia produce estabilidad, porque no descansas en tu capacidad, descansas en su fidelidad. Tal vez hoy puedas hacer una oración sencilla pero poderosa. Reconocer delante de Dios dónde te cuesta, dónde necesitas dirección, dónde requieres protección. No con vergüenza, sino con confianza. Porque el Padre no rechaza al que pide ayuda, lo sostiene. La vida espiritual no se trata de aparentar fortaleza perfecta, sino de caminar en humildad constante. Y quien aprende a conocerse a sí mismo, aprende también a depender más de Dios. Allí nace una vigilancia sana, una conciencia despierta y una fe más firme. Porque el corazón que reconoce su debilidad es el mismo que abre espacio para la fortaleza de Dios. Y en esa combinación hay protección real. Número 10. Líbranos del mal, cuando reconoces que no todo lo peleas solo.
Hay momentos en los que sientes que haces todo bien y aún así enfrentas oposición. Tomas decisiones sanas, buscas paz, intentas caminar recto, pero aparecen luchas, presiones, pensamientos que inquietan. Y no todo puede explicarse solo con emociones o circunstancias visibles. La vida tiene una dimensión espiritual que muchas veces pasa desapercibida, no para vivir con miedo, sino con discernimiento. Porque cuando ignoras que existen batallas invisibles, terminas peleando solo con fuerzas humanas, lo que requiere ayuda divina. Hay cargas que no vienen solo del estrés diario. Hay desánimos repentinos, tentaciones insistentes, conflictos que parecen repetirse. Eso no significa que todo sea espiritual, pero tampoco todo es casual. La Biblia habla de una lucha que va más allá de lo que se ve, y entender eso no te hace débil. Te hace consciente. Saber que necesitas respaldo de Dios te coloca en posición de dependencia, no de temor. Porque no se trata de obsesionarse con el mal, sino de confiar en la protección de Dios. Muchos intentan enfrentar todo por su cuenta. Se apoyan solo en su carácter, en su lógica, en su esfuerzo, y aunque eso es valioso, no siempre es suficiente. Hay momentos donde la fortaleza humana se agota. Allí es donde reconocer la protección de Dios cambia la perspectiva. No estás solo en lo que enfrentas, no todo descansa sobre tus hombros. Hay un Dios que cuida, que guarda, que sostiene. La Escritura dice en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 3, que el Señor es fiel y guarda del mal. Esa frase trae calma. No dice que no habrá desafíos, dice que hay resguardo en medio de ellos. Dios no solo observa desde lejos, Él interviene, afirma, fortalece. Cuando tus fuerzas tiemblan, su fidelidad permanece firme. Cuando no ves salida, su cuidado sigue activo. Muchas veces fuiste protegido sin darte cuenta. Muchas puertas cerradas eran protección disfrazada. Dios guarda incluso cuando no lo percibes. Hay peligros que nunca conociste porque Él los detuvo. Hay decisiones que no tomaste porque algo te frenó. Hay caminos que no seguiste porque sentiste inquietud. Eso también es cuidado. La protección de Dios no siempre hace ruido. A veces es silenciosa pero constante, como un padre que vigila mientras el hijo duerme tranquilo. Reconocer a Dios como protector no significa vivir con miedo al mal. Significa vivir con confianza en su cobertura. Es saber que aunque el mundo tenga oscuridad, su luz es mayor. Es caminar con serenidad, no porque todo esté bajo tu control, sino porque estás en sus manos. Esa conciencia trae descanso al alma. Puedes llevar esa confianza a lo concreto. Presentar tu hogar en oración, hablar con Dios sobre tu familia, tus espacios, tus caminos diarios, no como ritual vacío, sino como acto de fe. Decir, Señor, cuida mi casa, guarda mis pasos, protege a los que amo. Esas oraciones sencillas construyen una atmósfera de dependencia. No son palabras mágicas, son expresiones de confianza en un Dios cercano. También puedes declarar su protección con gratitud, agradecer por lo que ves y por lo que no ves. La gratitud fortalece la fe. Te recuerda que no caminas solo, que hay cobertura divina acompañando tu historia. Y cuando el corazón vive consciente de eso, la ansiedad pierde fuerza. No todo lo peleas solo. Esa verdad libera. Te quita el peso de querer resolverlo todo. Te recuerda que hay un refugio seguro, que puedes correr a Dios cuando sientes presión, que puedes descansar en su fidelidad. Él no duerme, no se distrae, no se olvida de ti. Tal vez hoy solo necesitas hacer una pausa y reconocerlo, decirle que confías en su cuidado, que pones tu vida bajo su protección, no desde el miedo, sino desde la fe, porque el que se sabe cuidado camina diferente, camina con calma, con esperanza, con firmeza. Cuando entiendes que Dios es protector real, la oración deja de ser solo petición y se vuelve refugio. Allí el corazón se aquieta, allí la mente descansa.
porque sabes que, aunque existan batallas invisibles, también existe un Dios visible en sus obras, fiel en su cuidado y constante en su amor. Y bajo esa cobertura, el alma encuentra seguridad verdadera, porque su protección no es temporal, es parte de su carácter, y su carácter no cambia. Número 11. Orad sin cesar, cuando la oración deja de ser evento y se vuelve respiración. Muchas personas ven la oración como un momento específico del día, casi como una cita aislada. Un espacio breve, unas palabras rápidas y luego seguir con la rutina. Pero la vida con Dios no fue diseñada para funcionar por citas esporádicas. La oración puede ser mucho más que un evento, puede convertirse en una forma de vivir. Así como respiras sin pensarlo, puedes aprender a relacionarte con Dios de manera continua, no forzada, no pesada, sino natural. Porque cuando hay relación real, la comunicación fluye. A veces se piensa que orar siempre implica cerrar los ojos, arrodillarse y aislarse del mundo. Y claro, esos momentos tienen valor, pero la conexión con Dios no depende solo de una postura física. Puedes estar caminando, trabajando, viajando y aún así mantener el corazón en diálogo con Él. La oración constante no significa vivir de rodillas todo el día. Significa vivir consciente de su presencia. Es incluir a Dios en lo que haces, en lo que decides, en lo que sientes. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17, esa frase breve y profunda: orar sin cesar. No es una orden imposible, es una invitación a la conexión continua. Es como mantener una línea abierta con el Padre. No hablas sin parar, pero sabes que está allí. Esa conciencia cambia la manera en que vives. Empiezas a notar su guía en lo cotidiano, su paz en medio del día, su dirección en decisiones simples. Las microoraciones tienen un poder especial. No siempre necesitas discursos largos. A veces basta un susurro interior: Señor, ayúdame, gracias por esto, dame sabiduría. Esos pensamientos dirigidos a Dios construyen cercanía. Son como mensajes breves que mantienen viva la relación. Y lo hermoso es que pueden ocurrir en cualquier momento. Nadie más tiene que notarlo. Es un diálogo silencioso que fortalece el alma. Cuando aprendes a hablar con Dios en lo pequeño, tu día cambia. Una preocupación se convierte en oración. Una alegría se convierte en gratitud. Una decisión se convierte en consulta. Poco a poco, la mente se acostumbra a incluir a Dios. Ya no lo buscas solo en problemas grandes, lo reconoces en cada detalle. Eso hace la fe más viva y menos pesada. También ayuda a crear anclas diarias, momentos sencillos que te recuerdan volver el corazón a Dios. Puede ser al despertar, al comenzar una tarea, al salir de casa, al acostarte, no como ritual vacío, sino como recordatorio de relación. Esas pequeñas pausas reorientan el alma, te sacan del piloto automático y te devuelven a la conciencia de su presencia. Incluso los hábitos pueden convertirse en oración. Mientras caminas, puedes agradecer. Mientras esperas, puedes hablar con Dios. Mientras trabajas, puedes pedir dirección. La vida diaria ofrece muchos espacios para conectar. No se trata de añadir carga espiritual, sino de transformar lo cotidiano en encuentro. Esto hace la oración sostenible, porque no depende de emociones altas ni de momentos perfectos. Se vuelve parte de la vida real. Hay días más intensos, otros más silenciosos, pero la conexión permanece, como una amistad cercana donde no necesitas formalidades para hablar. Además, esta forma de vivir reduce la distancia entre lo espiritual y lo diario. Ya no divides tu vida en tiempo con Dios y tiempo normal. Todo se integra. Dios está presente en tu jornada, en tus decisiones, en tus pensamientos. Esa conciencia trae paz, porque no caminas solo. Orar así también cambia tu reacción ante las dificultades.
En lugar de cargar solo, consultas. En lugar de angustiarte primero, hablas con Dios primero. Eso no elimina los retos, pero sí cambia la manera de enfrentarlos. El corazón se siente acompañado. Tal vez al inicio se sienta extraño, pero con práctica se vuelve natural. Como cualquier relación, crece con la cercanía. No necesitas palabras perfectas, solo sinceridad. Dios no espera discursos elaborados, espera un corazón dispuesto. Cuando la oración deja de ser evento y se vuelve respiración, la fe se hace más estable. Ya no depende solo de momentos especiales, se convierte en compañía diaria. Y en esa compañía hay dirección, consuelo y fortaleza. Porque un corazón conectado constantemente a Dios encuentra equilibrio. Descubre que hablar con Él puede ser tan natural como respirar. Y cuando la oración se vuelve vida, la vida entera se llena de su presencia. Al final, la oración no es solo palabras al cielo, es una vida compartida con Dios. Es aprender a incluirlo en lo pequeño, en lo rutinario, en lo que parece simple pero forma tu historia. Cuando oras de manera constante, tu interior se fortalece, tu ansiedad disminuye y tu fe se vuelve más estable. No necesitas frases perfectas, necesitas un corazón sincero. Dios está dispuesto a caminar contigo cada día, en cada decisión, en cada momento. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal y deja tu like para que este contenido llegue a más personas que necesitan esperanza. Y antes de irte, escribe en los comentarios una declaración sencilla como «Camino con Dios cada día». Haz de esa frase una verdad en tu vida. Recuerda, una vida de oración no es carga, es compañía. Y quien camina con Dios nunca camina solo.